Volver a la ciudad donde crecí no era un plan. Era una de esas cosas que la vida empuja cuando menos lo esperamos. Mi abuelo había fallecido y, incluso después de casi 30 años sirviendo como especialista en inteligencia en el Comando Táctico Nacional, pensé que tendría sentido ir hasta allí. Tal vez fuera mi oportunidad de cerrar un ciclo, ¿sabes? Pero ya en la llegada, la sensación fue otra. La casa donde crecí tenía las cerraduras cambiadas. Toqué la puerta, esperando ver a Melina, mi hermana. Con esa sorpresa agradable, pero ella solo me miró por una rendija y dijo que aquello ahora era asunto resuelto, como si yo fuera un detalle olvidado de una historia que ella ya había dado por concluida. Intenté argumentar, explicar que solo quería entrar, ver las fotos antiguas, recoger algunas cosas del abuelo. Nada. La puerta se cerró de nuevo y, minutos después, apareció la policía diciendo que estaba invadiendo propiedad privada. Fue allí, en la acera, donde jugué de niña, cuando cayó la ficha. No era solo ausencia. Habían borrado mi existencia. Mi nombre no estaba en el inventario. Ningún objeto del abuelo había sido guardado para mí. Nadie de la familia me había avisado del cambio de posesión de la casa. Aquella visita, que debía ser un reencuentro con recuerdos, se convirtió en un recordatorio brutal de que alguien usó mi silencio y mi distancia para borrarme como si nunca hubiera existido. Ese mismo día, algo perdida, busqué a Jade Méndez, una amiga de la infancia, que hoy trabaja como abogada civil. Hacía unos buenos años que no nos veíamos, pero ella me atendió como si el tiempo no hubiera pasado. Llevé los pocos documentos que encontré en mi antiguo correo y fue ella quien tiró del hilo. Descubrimos que la casa había pasado a una tal Martech Resources Limitada, una empresa que, según ella, no existía hasta 2 años atrás. Lo más extraño, en el registro, había una firma mía en un documento de transferencia. Solo que la fecha coincidía con una misión en la que estuve infiltrada fuera del país, sin contacto con nadie. Ni siquiera con el gobierno. Era imposible que yo hubiera firmado eso. Fue entonces cuando dejé de ver todo como un drama familiar y empecé a encararlo como un fraude serio. La sensación era de estar atrapada en un laberinto sucio, donde todo olía a manipulación. Jade quedó en shock con los detalles de la escritura. Las huellas eran huellas, pero el documento parecía tener inserciones hechas con tecnología de edición. Y, para colmo, el testamento más reciente de mi abuelo también levantaba sospechas. Las fechas coincidían con el periodo en que estaba internado, sedado, sin condiciones de firmar nada. Por primera vez en mi vida, sentí que me estaban robando no desconocidos, sino sangre de mi sangre. Y eso dolía más que cualquier cosa que enfrenté en servicio. Decidí investigar a mi manera. Empecé por los detalles pequeños, esos a los que normalmente nadie presta atención. Pedí acceso a las facturas antiguas de luz de la casa y noté algo extraño: picos de consumo durante la madrugada, muy fuera del patrón de una vivienda residencial. Eso encendió una alerta. Volví a la casa de noche, me quedé al otro lado de la calle, en la oscuridad, y quien me vio fue Silas, un vecino de toda la vida que aún me recordaba. Comentó, algo desconfiado, que habían empezado a aparecer furgonetas negras hacía meses, siempre tarde en la noche, descargando cajas en el garaje, y que, cada vez que aparecía mi cuñado, ese movimiento aumentaba. Yo sabía que aquello no era normal, y comencé a pensar que la casa se estaba usando para algo mucho mayor. Fue entonces cuando decidí instalar un microdispositivo de escucha en el jardín trasero, escondido bajo una maceta que solía ser de mi abuelo. Pasaron 3 días hasta que capté algo que realmente me puso los pelos de punta. Escuché claramente a mi padre hablando con Brian. Su voz era fría, estratégica, casi como si estuviera en una reunión operativa. Si la bastarda de Ellison empieza a husmear, cierra todo y limpia el lugar. Detuve la grabación y me quedé unos segundos mirando a la nada. Ese modo de hablar no era solo traición. Era táctica militar, el tipo de lenguaje que yo misma usaba en operaciones encubiertas. Aquello no era solo una pelea por herencia. Era una operación de yo estaba en medio, en el lado equivocado de la mira. Volví la noche siguiente para recoger la escucha, pero ya no estaba. La maceta había sido volcada. Al día siguiente, recibí un mensaje anónimo con mi nombre completo, número de registro militar y, lo peor, fragmentos de mi historial psiquiátrico confidencial, incluido un episodio que ocurrió en una misión en Siria, de algo que ni mi terapeuta civil sabía. Aquello fue la confirmación de que estaban accediendo a datos protegidos. Alguien de dentro intentaba desestabilizarme. Entonces llamé refuerzos. Contacté a Jade y le pedí ayuda para formar un equipo. Ella trajo a Melik, un analista digital que ya había trabajado con seguridad federal, y a Serena, una perito forense de redes que debía la mitad de su carrera a mí.
Ya no lidiábamos con fraude familiar. Esto ahora era misión. Empezamos a mapear todo. Desde cero. Las empresas ligadas a Samartec Resources no tenían presencia física, pero movían dinero mediante contratos públicos vencidos. Un patrón de fraude repetitivo, firmas falsas, direcciones inexistentes y un número absurdo de transacciones vinculadas a identidades militares antiguas, incluida la mía. Melik confirmó que mi credencial de seguridad había sido usada para liberar acceso a un sistema logístico de la aeronáutica. Eso solo podía venir de dentro. Derek, mi padre, que antes fue un oficial de alto rango, figuraba como autorizador del uso de la casa para fines de almacenamiento técnico temporal. Jade no perdió tiempo, formalizó la denuncia por falsedad ideológica, conspiración y uso indebido de credencial militar. Por primera vez, sentía que el terreno giraba a mi favor. Cuando la citación estuvo lista, pedí entregarla yo misma. Me puse mi antiguo uniforme, ese que apenas usaba desde que fui apartada, y fui a la casa acompañada de Jade y de un agente federal. Era demasiado simbólico para que no fuera yo. Me detuve exactamente en el mismo portón donde, días antes, me trataron como intrusa. Melina atendió, con esa cara de superioridad que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo sucio. Pero esta vez estaba preparada. Entregué el sobre con el sello judicial, la miré a los ojos y dije, ahora es oficial. Ryan, como era de esperar, intentó reír, burlarse. Decir que eso no llegaría a nada. Pero bastó con que el agente mostrara la placa y señalara la cámara del coche para que se le fuera el color al rostro. En los días siguientes, la justicia congeló todos los bienes a nombre de Martec, incluida la casa. El esquema empezó a desmoronarse rápido. Descubrieron que parte del dinero provenía del contrabando de equipos electrónicos desviados de programas militares desactivados. Cuando comenzó el juicio, mi nombre estaba allí como denunciante principal con todo el dossier que preparamos, audios, peritajes, historial de accesos. Incluso mi cronograma de misiones como prueba de que yo no podía haber firmado nada de lo que decían. El juez no tuvo dudas. Derek fue condenado por uso indebido de información confidencial y asociación criminal. Melina y Brian por falsedad documental y obstrucción. Yo lo vi todo, sin alzar la voz. Solo respiraba hondo, tratando de entender cómo mi propia familia me había usado de esa manera. Y, aún así, lo que sentía no era rabia. Era una especie extraña de luto. A la salida del tribunal ocurrió algo que no esperaba. 3 veteranos que estaban siguiendo el juicio se acercaron a mí, uno de ellos, a quien nunca había visto. Me entregó un papel doblado y dijo, hablaste por muchos de nosotros. Era una lista con nombres de otros militares que también habían sido perjudicados por fraudes parecidos, algunos con identidades usadas para desviar fondos, otros con registros adulterados para encubrir fallos institucionales. Ese gesto me dio una extraña sensación de pertenencia, por primera vez desde que volví a la ciudad. Alguien me reconocía sin preguntarme por dónde andabas. No necesité decir nada. Solo miré, agradecí con un apretón de manos firme y me fui con esa lista en el bolsillo, como si llevara un nuevo llamado. Algunos días después, visité el centro de inteligencia donde había trabajado durante años. El edificio funcionaba ahora como un memorial histórico y parte de él homenajeaba a agentes que participaron en operaciones críticas durante los últimos 20 años. Caminé por las paredes llenas de placas y fotos y confieso que mi corazón se aceleró al ver mi nombre allí de nuevo. Esta vez grabado correctamente, creé el A, sin omisiones, sin errores, sin excusas. El responsable del memorial me explicó que mi nombre había sido removido en una revisión administrativa, algo que ahora se estaba corrigiendo. Me quedé mirando esa placa un buen rato. No lloré, pero la garganta se me cerró como si todo aquellos años de servicio, el borrado, la recuperación, se hubiera condensado en ese pedazo de metal. No recuperé mi casa, pero recuperé mi nombre, y eso, en aquel momento, fue suficiente. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada de la base de Fort Knox. Era una invitación informal para participar en una conferencia interna sobre seguridad cibernética e integridad de datos. Pensé que era un error, pero el teniente que habló conmigo aseguró que mi nombre había sido indicado por 3 oficiales que me conocían de operaciones anteriores. Casi rechacé, todavía agotada emocionalmente. Pero acepté. Cuando llegué allí, fue diferente a todo. No hubo ceremonia ni alfombra roja. Solo una sala llena de gente que conocía mi trabajo, que recordaba detalles de códigos que yo había escrito, de decisiones tácticas que salvaron vidas de verdad. Una mujer joven, de menos de 30 años, me llamó aparte y dijo, eres la razón de que yo esté aquí. Leí sobre Langsby Creek cuando nadie hablaba de ello. Aquello me desmontó por dentro.
nunca imaginé que, en medio de mi caos, alguien se había inspirado. Volví a casa tarde, exhausta, pero con la mente llena de recuerdos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la ventana abierta. No porque confiara en el mundo de fuera, sino porque ya no sentía que necesitara esconderme. Al día siguiente, saqué una copia de la lista que aquel veterano me dio en el tribunal y comencé a investigar uno por uno. Era como si hubiera encontrado una nueva misión, esta vez sin uniforme, sin mando, sin órdenes de arriba. Solo yo y lo correcto. Envié correos, concerté entrevistas, reuní testimonios. Algunas historias eran peores que la mía, otras más silenciosas, pero igual de injustas. Descubrí que había un patrón, y que, tal vez, mi historia era solo la punta de algo mucho mayor que aún necesitaba ser expuesto. Al final de aquella semana, volví al antiguo depósito donde todo empezó, el mismo donde había visto las furgonetas oscuras descargando por la noche. Estaba clausurado ahora, con cintas de la policía y un aviso del Departamento de Defensa. Me quedé allí unos minutos, recordando cómo todo se había vuelto contra mí en ese lugar, incluida mi propia familia. Y, aún así, allí fue donde todo también comenzó a cambiar. Encontré a Silas, el vecino mecánico, apoyado en el portón. Me miró y dijo simplemente, ya era hora de que alguien pusiera orden en esto. Creo que nunca me había visto como más que la hija que desapareció durante años, pero en ese instante había respeto en su mirada. Y eso, viniendo de alguien que vio desde fuera todo lo que pasé, significaba mucho. Volví a casa y me senté con calma frente a la vieja caja de archivos que el abuelo había dejado guardada en el cuarto de herramientas. Era el único lugar donde nadie tocaba. Dentro encontré documentos originales, fotos antiguas, notas sobre herencia, sobre la casa, y, en un sobre aparte, una carta escrita a mano por él. En ella, decía que confiaba en que, si algún día había confusión sobre la casa, yo sabría qué hacer. Siempre fuiste la que ve en la oscuridad, escribió. Lloré allí mismo, sola en el suelo, con la carta en las manos. No solo por la injusticia, sino porque, en aquel momento, todo encajaba. El dolor, la lucha, la sensación de abandono, todo me había traído hasta allí y no había fallado con él. La carta de mi abuelo fue el punto final que necesitaba para no cargar más culpa. Durante años me pregunté si había hecho bien al seguir carrera militar y alejarme. Si dedicarme a misiones secretas, proteger datos, vidas secretos, había valido la pena. Y ahora veía que sí. Porque, incluso lejos, incluso callada, mantuve intacta mi integridad. Su carta no decía que necesitaba luchar por ninguna herencia. Decía que debía proteger la verdad. Y eso fue lo que hice. No por la casa. No para demostrar nada a Melina o a mí, padre, sino porque no iba a permitir que enterraran la historia como enterraron mi existencia. Mi nombre nunca estuvo destinado a ser borrado. Con la sentencia publicada, mi apellido quedó limpio. Las transacciones financieras fueron rastreadas. Y Derek perdió la jubilación militar. Melina tuvo los bienes bloqueados. Brian enfrentará una investigación federal por participar en un esquema de desvío de material restringido. Yo, por otro lado, recibí una invitación inesperada. El Instituto Nacional de Defensa quería que diera una charla sobre ética, identidad e integridad en entornos de alto secreto. Hace gracia como la misma credencial que casi usaron para destruirme ahora se convertía en herramienta para inspirar. Cuando pisé ese auditorio, lleno de oficiales, jóvenes cadetes e incluso civiles, sentía un frío en el estómago que no sentía desde mi primera misión en el exterior. Pero era diferente. Esta vez iba a hablar con mi propia voz. La charla fue corta, directa. No llevé diapositivas ni currículum impreso. Solo conté lo que viví. Conté que, a veces, el mayor campo de batalla está dentro de nuestra propia casa, que hay guerras silenciosas donde las armas son papeles, omisiones y el poder de quien manipula la información. Dije que la misión más difícil de mi vida no fue interceptar un ataque cibernético de un país enemigo, sino probar que existía. Al final, una joven cadete me esperó en el pasillo. Me dijo que también fue olvidada por su familia después de elegir el ejército. Me abrazó y dijo, verte allí me dio valor para seguir. En ese momento, me di cuenta de que lo que había recuperado no era solo mi identidad, sino mi lugar en la historia de otras personas también. Hoy ya no vivo en la antigua casa de la familia, ni pretendo hacerlo. Compré un apartamento pequeño, cerca de una base, donde doy mentorías semanales. Mis fotos con el abuelo cuelgan en la pared del salón, y el nombre Creel volvió a ser algo que pronuncio con orgullo. Todavía me duele pensar que tuve que luchar tanto para ser reconocida por los míos. Pero el dolor se convirtió en fuerza.
Llevo conmigo un documento simbólico, una copia del informe que probó el fraude en él. Testamento es el recordatorio de que, incluso cuando intentan borrarte de los registros, la verdad tiene su propio camino para emerger, y que vale la pena enfrentar la oscuridad. Aunque solo sea para encender una lámpara porque, a veces, es todo lo que alguien necesita para encontrar el camino de vuelta. Algunos familiares todavía me evitan, otros fingen que nada pasó, pero ya no espero reparaciones de ellos. La reconciliación que necesitaba era conmigo misma. Fue difícil aceptar que mi ausencia se usara como excusa para la avaricia, que mi silencio se interpretara como debilidad. Pero hoy entiendo, quien construyó todo esto fui yo. Mi carrera, mi honor, mi resistencia. No importa si el apellido está en el testamento, en la pared de la casa o en el grupo familiar. Importa lo que quedó escrito en las personas que pasaron por mí y vieron que se puede resistir sin perder la dignidad. Y eso nadie lo quita. Nunca pensé que volvería a la ciudad donde fui olvidada para, de alguna forma, convertirme en referencia. A veces recibo mensajes de otros veteranos diciendo que escucharon mi historia y se sintieron menos solos. Otras veces paso frente a la casa de mi infancia y solo muevo la cabeza. Aquella puerta cerrada me expulsó, pero abrió otra mucho más grande, la que me devolvió a pie. Firme, y si hay algo que llevo conmigo hasta hoy, incluso sin entender de dónde saqué fuerzas aquel día, es que luchar por la propia existencia vale cada segundo. No solo volví, demostré que nunca me había ido de verdad.